Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con esto de los misterios sin resolver, así que hoy vamos a hablar de más misterios sin resolver en la aclamada saga de las 12 casas. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. Shura el inclusivo. Empecemos con un misterio que en realidad tiene cierta gracia. ¿Por qué Shura de Capricornio es un español con nombre japonés y lucha en nombre de una diosa griega? Además, su técnica de Excalibur está inspirada en una espada inglesa. El ave fénix de Milo. ¿Milo de Escorpio es capaz de ejecutar el Oyoku Tensho? Obviamente esto es broma, pero si nos fijamos, cuando en el anime Milo va a la isla de Andrómeda para matar al Biore, realiza por primera y última vez un ataque que recuerda al Oyoku Tensho de Ikki, y no lo digo solo por la postura que ponen ambos, sino porque al igual que Ikki, Milo también parece crear una especie de tempestad de fuego o algo así. El plan de Camus. Se supone que como Yoga aún era mentalmente débil, Camus decide encerrarlo en un ataúd de hielo eterno para que no muera a manos de otro caballero de oro, pero suponiendo que Seiya y compañía hubiesen perdido y hubiesen sido derrotados en la batalla de las 12 casas, ¿qué pretendía hacer Camus con el cadáver de su alumno encerrado en el ataúd de hielo? ¿Dejarlo por la eternidad en la casa de Libra a la vista de cualquiera que pase? Algo bastante humillante. El cosmos de Cassios. En el anime vimos que cuando Cassios se sacrifica para salvar a Seiya, agarra a Iori antes de morir, algo que obviamente no pasa en el manga, pero lo curioso es que, mientras agarra a Iori, se ve que un aura blanca lo envuelve por un momento. ¿Significa eso que Cassios despertó el cosmos antes de morir? Aunque sea una escena de relleno, no deja de ser curioso. Quizás Cassios despertó su cosmos gracias al amor de Simp que tiene por Shaina. Igualmente, por mucho cosmos que despertase Cassios, nadie se cree que pudiese agarrar por unos momentos a un caballero de oro. El testamento de Aioros. ¿En qué momento escribió Aioros el testamento de su casa? Se supone que Aioros salvó a Athena en el último segundo antes de que fuese asesinada por Saga, y luego huyó del santuario junto a la bebé Athena y su armadura para no volver jamás. Entonces, ¿en qué momento hizo el testamento? Porque dudo mucho que mientras salvaba a Athena y huía de los guardias, tuviese tiempo para ponerse a dejar testamentos escritos. Además, el testamento está oculto bajo la pared o algo así. Parece que el caballero de Sagitario también hizo obras de albañilería. El muerto del santuario. ¿Quién es el muerto del flashback de Aldebarán? En el anime, cuando Mu y Aldebarán conversan sobre la verdadera naturaleza del patriarca, el caballero de Tauro menciona que los que han intentado abandonar el santuario han aparecido muertos. Justo en ese momento aparece una escena donde Saga mata a alguien que ha visto su rostro. Por la vestimenta que lleva este desconocido, podemos suponer que es un soldado del santuario o algún aspirante a caballero. Pero si miramos el manga, veremos que es igual, o al menos idéntico, a un asistente que tenía Saga, al que también mató porque vio su rostro sin permiso. Las casas del santuario. ¿Las casas del santuario están vacías? Digo esto porque, según lo visto en el anime y en el manga, parece que las 12 casas están absolutamente vacías, y que solo constan de 4 paredes donde se encuentra el caballero de turno esperando a que llegue algún enemigo. Pero durante la batalla de Aldebarán contra Seiya, vimos que este último atravesaba de una hostia varias paredes de la casa de Tauro, por lo que, teniendo en cuenta esas paredes de más, podemos deducir que cada casa debe contar con más salas, y esto no es relleno del anime, porque en el manga también se ve una escena donde Seiya atraviesa al menos 3 paredes. El casco de Shiryu. En la batalla de Denmas contra Shiryu, vimos que cuando este último es enviado al Yomotsu Hirasaka por el caballero de Cáncer, su casco salta en pedazos las 2 veces que recibe dicho ataque. Pero cuando el alma de Shiryu vuelve a su cuerpo y despierta, el casco está intacto. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí la culpa es claramente de Toei. Además, para ahorrar trabajo, reciclaron la misma escena 2 veces. Por eso el casco de Shiryu se rompe en 2 ocasiones, cuando obviamente si se rompe una vez no puede romperse 2. Y por eso también, cuando termina la pelea,
Shiryu lleva su casco como si no hubiese pasado nada. En el manga, cuando Shiryu es enviado al Yomotsu, lleva su casco, pues este no explota mágicamente como si hace en el anime. Parece que Toei a veces crea incoherencias porque sí. La armadura de Milo. ¿Cómo fue capaz Yoga de congelar la armadura de Milo? Se supone que para congelar una armadura dorada se debe alcanzar el cero absoluto, o sea, los 273 grados bajo cero. Y sabemos que Yoga no fue capaz de llegar al cero absoluto y despertar el séptimo sentido hasta su pelea contra Kamos. Por tanto, no tiene mucho sentido que lograse congelar la armadura de Milo, ni tampoco las manos de Aldebarán. Podemos teorizar que aunque Yoga no llegaba aún al cero absoluto, sí se acercaba bastante, por lo que la armadura de Milo y las manos de Aldebarán no llegaron a congelarse realmente, solo estarían cubiertas de una fina capa de hielo que no duraría mucho si Milo hiciese arder su cosmos o algo así. Aparte, hay que decir que la escena de Shiryu, Yoga y Shun peleando contra Aldebarán es relleno del anime, por lo que Yoga nunca congeló sus manos. ¿Dónde está Shaka? Tanto en el manga como en el anime pudimos ver una pequeña pelea entre el Caballero de Virgo y el de Leo, lo cual termina cuando el patriarca aprovecha que Aioria está distraído y lo controla con el Satán Imperial. Pero si nos fijamos, Shaka desaparece de la escena después de que él y Aioria se golpeasen el uno al otro con sus ataques más potentes. Muchos estaréis pensando que Shaka podría estar inconsciente después del golpe de Aioria, pero durante un momento se ve la cámara del patriarca desde arriba y Shaka no está por ningún sitio. Por lo que cuando Aioria es poseído por Saga, se supone que Shaka no ve nada de eso, y esto no es invento del anime, pues en el manga Shaka también desaparece por arte de magia cuando la trama lo requiere, aunque hay que decir que al menos en el manga se ve que el patriarca disimula un poco antes de realizar el Satán Imperial. La sangre de Shaka. Y ahora seguimos con la rubia. ¿Por qué la sangre de Shaka no ahogó a los protas? Tanto en el manga como en el anime se muestra una escena donde durante la pelea contra Ikki, Shaka inunda la casa de Virgo con su propia sangre. Lo más lógico es pensar que se trata de una ilusión, algo que menciona el propio Ikki, pero según Shaka no es una ilusión, y es cierto que en un determinado momento el Caballero del Fénix necesitó hacer arder su cosmos para evaporar toda la sangre de la casa de Virgo. Algo exagerado, sí, pero ahí no queda la cosa. Antes de que apareciese Ikki, Shaka había luchado contra Seiya, Shun y Shiryu y los había dejado inconscientes en el suelo, por lo que si la sangre derramada por Shaka no era una ilusión, Seiya y compañía deberían haber muerto ahogados. Así que solo se me ocurren dos posibles respuestas. La primera sería que aunque Shaka diga que no, todo eso de la sangre era realmente una ilusión, y lo de Ikki evaporándola con su cosmos realmente era parte de una ilusión que afectaba al Caballero del Fénix. La segunda respuesta sería que un mago lo hizo. La armadura de Deadmas. ¿Por qué a Deadmas no lo abandonó su armadura antes? Se supone que la armadura de Deadmas abandonó a su portador cuando éste estuvo a punto de matar a Sunray, pues Deadmas se pasó de la raya intentando matar a una persona inocente solo porque le molestaban sus rezos. Pero si nos fijamos en las caras de los muertos que hay en la casa de Cáncer, también hay mujeres y niños, por lo que seguramente Deadmas ya había matado anteriormente a gente inocente. Es cierto que da a entender que no lo hizo queriendo, cosa que justifica en cierto modo que la armadura no lo hubiese abandonado antes, pero cuando da a entender que le da igual haber matado a inocentes, debería haber sido ya motivo suficiente para que su armadura lo abandonase. Lo que veo más lógico es que la armadura de Deadmas no lo abandonó antes por el poder del guión, ya que era necesario para el bien de la trama que la Cloth de Cáncer abandonase a su portador durante el combate contra Shiryu, si no este no hubiese podido ganar. Saga y el pantalón. ¿Por qué Saga se pone la armadura estando completamente desnudo, pero cuando se la quita lleva un pantalón debajo? Tanto en el manga como en el anime vimos que cuando Saga se pone la armadura de Géminis está completamente desnudo, pero en el anime, cuando su armadura lo abandona al final, vemos que lleva un pantalón debajo. Esto podría explicarse con la hipótesis de que las armaduras tienen una especie de tela o tejido interior. También, cuando los protas se ponen las armaduras, su ropa de calle cambia por una especie de ropaje o tela.
y en la saga de Asgard, después de que Sella se ponga la armadura de Odín, su ropaje rojo se vuelve azul. Por otro lado, hay que aclarar que lo de la armadura de Odín y lo de los pantalones de Saga es exclusivo del anime. Aparte, en el manga, Saga muere con la armadura puesta, así que no podemos saber si tenía ropa debajo o no. Pero teniendo en cuenta que en el manga la ropa de los protagonistas también cambia, imagino que todas las armaduras llevan algún tejido debajo. Las armaduras de los secundarios. ¿Quién reparó las armaduras de los caballeros de bronce secundarios? Pues acabaron casi pulverizadas después del torneo galáctico. Pero cuando los caballeros de bronce secundarios vuelven a aparecer en la batalla de las 12 casas, sus armaduras vuelven a estar nuevas. Lo más lógico sería pensar que, al igual que Shiryu, Yabu y compañía fueron en algún momento a Ymir para que Mu reparase sus clots, aunque en el manga las armaduras de Yabu y compañía no evolucionan cuando son reparadas como si hacen las de Shiryu y Seiya. Esto podría deberse a que los caballeros de bronce secundarios no hicieron arder el cosmos al límite, por lo que, entre comillas, no subieron de nivel. Por eso sus armaduras se quedaron igual. Por otro lado, desde un punto de vista más técnico, imagino que el señor Kurumada no tuvo tiempo o ganas de crear nuevos diseños para personajes tan secundarios como estos 5 caballeros de bronce. También hay quien cree que los caballeros de bronce secundarios repararon sus armaduras por sí solos usando su sangre, pero si esto fuese posible sin la ayuda de Mu, entonces el viaje de Shiryu hasta Ymir habría sido absurdo. La clot de Yoga. ¿Por qué la armadura del cisne no se destruye cuando Yoga es encerrado en el ataúd de hielo? A lo largo de las 12 casas, Yoga es encerrado hasta en 2 ocasiones en el ataúd de hielo de su maestro Camus. Se supone que la temperatura del ataúd de hielo está cercana al cero absoluto, por tanto, la armadura del cisne debería haber estallado, ya que, al ser una armadura de bronce, resiste hasta los 150 grados bajo cero, pues su resistencia al frío no es mayor que la de las otras armaduras de bronce, pero lo raro es que Yoga es encerrado hasta en 2 ocasiones en el ataúd de hielo, y su armadura no explota, ni tampoco se resiente cuando Yoga alcanza el cero absoluto y destruye el segundo ataúd de hielo desde dentro. Sin embargo, sí revienta cuando Yoga detiene el rayo de congelación de Camus con las manos. Pero aquí hay una cosa rara, aunque el ataúd de hielo no llegue al cero absoluto, seguro que se acerca bastante a este, por lo que pasa muy de lejos los 150 grados bajo cero que resiste la clot de Yoga, y sin embargo, esta no sufre daños significativos. Pero luego, cuando detiene el rayo de congelación de Camus, la armadura del cisne explota. Aparte, me hace gracia que en el manga Camus dice que ni la fuerza de varios caballeros de oro podría destruir el ataúd de hielo, pero Yoga es capaz de destruirlo desde dentro. ¿Significa eso que Yoga es más poderoso que varios caballeros de oro? Y ya antes de cerrar el vídeo, os dejo un dato curioso. Seiya es el único de los 5 protas que no llegó a derrotar realmente a ningún dorado, pero también fue el único que los conoció a todos en persona, a excepción de Doko y Aioros, que obviamente no estaban. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, quejas, amenazas, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.